de mejorar, ¿sí? Nuestros sistemas de emergencias. Porque, como digo, siempre uno eligió trabajar para dar muchas veces respuesta ante situaciones de crisis, ante situaciones complejas y bueno, y para eso se tiene que formar y tiene que estar preparado. Así que bueno, ahí ya estoy viendo la charla. Yo voy a dar la charla un ratito, Hola, espero no cansarlos, pero después me gustaría hola. hacer un ida y vuelta con ustedes, conversar un poco y ver si en algún momento o si también nos preparamos, ¿sí? Para comunicar. Esto de que hablamos de la gestión integral del riesgo, ¿sí? De las etapas de planificación, de análisis, de organización, se prepara también la comunicación. Así que bueno, Marita, si querés ir avanzando en el PowerPoint, y creo que tienen que poner en el mensajito, ¿sí? Su nombre, apellido y a qué lugar pertenecen. Bueno, la próxima. Hola, Clau. No hay problema con el presentismo. Después Ah, con bueno. el tema de las evaluaciones, después se va a entregar el certificado. Pero no hay problema. Y los que no se pueden conectar, Ah, bueno, van a ver bárbaro. virtual, por Bárbaro, la plataforma Classroom. bárbaro, bárbaro. Bien, entonces cualquier cosa, igual después pueden levantar la mano, pueden hacer una pregunta, pero cualquier situación, cualquier duda que tengan, si quieren ir escribiéndola, también pueden hacerlo, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar con comunicación, organización y plan de comunicación. ¿Para qué? Para el manejo de la información. Puedes avanzar. Bueno, ¿qué es la comunicación, no? Muchas veces decimos que la comunicación es el ida y vuelta de mensajes, es algo que se produce entre un emisor y un receptor. Bueno, definiciones hay muchísimas. Pasamos a la próxima explicación, además de ser verbal, ¿sí? Además de ser auditiva, ¿sí? Comunicamos con todo, ¿sí? Comunicamos con una mirada, comunicamos con una expresión. Hay distintos tipos de lenguajes para comunicarse, ¿sí? Y mi expresión también comunica. Y en esto, en lo que nosotros trabajamos, tenemos que tener mucho cuidado siempre en cómo nos expresamos y en cómo nos manejamos. Avanza a la próxima. Bien, bueno, algunas de las definiciones, ¿no? Esto después ya ustedes lo tienen colgado, que es la comunicación, que entre un emisor y un receptor. Tradicionalmente la comunicación es un intercambio de sentidos, de opiniones y cualquier tipo de información mediante el habla, la escritura o otro tipo de señales, como les decía recién, ¿no? Que es una expresión con una mirada, con el cuerpo, con mis manos, yo también estoy comunicando, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos manejamos. Bueno, ahora vamos a la próxima. ¿Sí? Y la comunicación de riesgo, que es a lo que nosotros nos dedicamos y lo que nosotros tenemos que explorar, muchas veces tiene consideración distintos factores, ¿sí? Políticos, sociales y económicos del momento. Analiza el riesgo real y percibido a fin de mejorar la respuesta. Muchas veces no nos damos cuenta y decimos, bueno, no, nosotros somos técnicos, así que nosotros somos los que tenemos que mejorar y tenemos que dar respuesta a esto. Bueno, no, nosotros tenemos que integrarnos, ¿sí? Tanto el personal técnico como el personal político necesitan trabajar en conjunto, ¿sí? En los momentos en que la población está en riesgo, ¿sí? Así, se asigna gran importancia al diálogo, ¿sí? Entre las poblaciones interesado, ¿sí? Para brindar distinto tipo de información. El anterior, creo que te pasaste. ¿Me esperan un segundito?
Bueno, la comunicación del riesgo incluye también el anuncio temprano, transparente, tiene que ser transparente, ¿sí? Porque muchas veces la información lo que pasa es que se disemina y... sola, Marita, ahí está. Bien, perfecto. La información, Perdón, Clau, lo que pasa es que dejo entrar y cuando y nosotros no se hacemos pasa sin anuncios querer. transparentes. No. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bien, muchas veces la coordinación de la comunicación pública, ¿sí? La comunicación de riesgo para reuniones públicas y conferencias de prensa, ¿sí? Escuchando a través del diálogo, ¿sí? Desarrollar capacidades de comunicación y riesgo y incluirla en los planes de acción, ¿sí? Tanto en los planes locales, provinciales como nacionales. Avanzamos a la próxima. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? Y ustedes me van a decir, y en el medio de este accidente, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué hacemos? Bueno, es importantísimo cómo nos comunicamos, saber ya con mi equipo. Seguramente en este momento no me voy a estar comunicando casi hablando, porque nosotros vamos a saber cómo desarrollar ¿sí? Nuestro accionar en este lugar y con mis compañeros con una mirada, con una palabra, con una acción, vamos a saber cómo manejarnos. Pero seguramente en ese lugar va a haber muchas víctimas, ¿sí? Víctimas inconscientes, víctimas conscientes, ¿sí? Y si yo digo algunas cosas de las que estoy viendo o mal, las personas cada vez se van a poner peor. Entonces también tengo que tener en el plan de acción cómo me voy a preparar para el manejo de estas víctimas, ¿sí? Me tengo que acordar que además de salvarles su vida y de mejorarle su calidad de vida futura, tengo que cuidar también cada situación que allí esté ocurriendo. Vamos a la próxima. Bien, y en esto que yo les decía de saber cómo comunicarme con mis compañeros, con mi equipo, debo lograr que no haya barreras, sí, que no haya barreras en las organizaciones. Y muchas de estas barreras son los celos, las desconfianzas, tener competencias falsas, ¿sí? Duplicidad de funciones, que, que haya diferencias entre las distintas organizaciones que participan de la actividad, carencia de información fiable, ¿sí? Después vamos a ver un poco el rol de quien comunica, ¿sí? El rol del vocero, líneas confusas de autoridad, ¿sí? Que no haya una disciplina operativa y esto de la línea confusa, que todo el mundo de órdenes, que todo el mundo, bueno, porque yo pertenezco a este lugar, doy órdenes y porque yo... ¿sí? Entonces, esto de la disciplina operativa es muy importante también en la comunicación. ¿Sí? Y muchas veces, ya lo vamos a ver más adelante, los espacios físicos también traen algunas situaciones complejas para comunicarnos y entonces hay hasta que mejorarlos, ¿sí? Para tener una mejor forma de comunicarnos y de convivir en las organizaciones. Avanzamos a la próxima. Bueno, esto ya ¿no? Tenemos en nuestros equipos. Algunas técnicas de aprendizaje, por ejemplo, en simulación, nos hacen cometer errores, ¿no? A veces hasta forzados. Entonces, uno dice, del error también se aprende, y es importantísimo que del error también se aprende. Entonces, el fijarse cómo, el observarse, ¿no? Cómo es uno con sus equipos, cómo se maneja, si es jefe, ¿sí? Cómo trata a sus equipos, si trata de sacar lo mejor de cada uno o directamente
si no me canso de mis empleados, si nuestro clima laboral no es el adecuado, si cuando mis equipos vienen no tienen ganas de estar trabajando, no tienen ganas de estar compartiendo. Bueno, estas cosas hay que empezar a observarlas, ¿no? Porque muchas veces el buen clima laboral, el capacitarse en forma permanente, conjunta, el que tiene mayor cargo con el que tiene menor, el poder pasar experiencias a los otros, muchas veces mejora las relaciones, ¿sí? Y nos ordena. Y cuando hay un error, tenemos que hablar de ese error, ponernos a la mesa para mejorar las situaciones, ¿sí? Pasamos a la próxima. O sea, tarea para el hogar, en este caso, observarse en sus equipos, ¿sí? Si nos estamos comunicando bien, cómo es el trato, cómo son los espacios, cómo nos capacitamos en conjunto, cuál es nuestro diálogo, ¿no? Está bueno para ir pensándolo. Y bueno, ¿y cómo mejoro la comunicación de mi equipo? Poniendo reglas claras, escuchando las distintas voces, como les decía yo recién, la voz de la experiencia y la voz de la persona más joven del equipo también puede aportar mucho, con la participación activa en el llamado de la revisión continua del plan de comunicación, organizando los roles de cada miembro del equipo, ¿sí? Activar, mediante activar el plan, ¿sí? Cuando uno activa un plan o pone en práctica un plan de emergencias, ¿sí? También poner en práctica el plan de comunicación mediante simulacros y simulaciones en donde todos tengan participación, ¿sí? Desde la persona que está en el lugar hasta la persona que va a atender la llamada. ¿Sí? Todos tienen que participar y todos se tienen que poner a prueba. ¿Sí? Trabajar en políticas integradoras para promover la participación interdisciplinaria o multidisciplinaria, como me gusta decir. ¿Sí? Poner en todas las disciplinas, sí, es muy importante. Políticas de género, políticas para personas con discapacidad, sí, en todos los equipos debemos ser, tenerlas transversalmente, todos debemos aprender de todos y ser inclusivos, ¿sí? Dejar registro de las actividades difundidas, esto es importantísimo. Muchas veces hacemos de todo, ¿sí? Esto van a ver que yo voy a insistir en el tema. Muchas veces hacemos de todo, trabajamos, capacitamos, vamos a una escuela, organizamos un barrio, pero no dejamos registro de lo que hicimos. Lo vivimos como la práctica, cómo nos organizamos, qué hicimos, cuál fue el resultado. Bueno, es importantísimo tenerlo, ¿sí? Porque también hace a la difusión y al trabajo que nosotros hacemos, que es muchísimo. Y bueno, y esto del debriefing, ¿no? Que a mí me encanta, que son técnicas que se utilizan en la simulación, que es unida y vuelta entre los equipos de manera positiva, ¿sí? Cuando, en este caso, en la capacitación, puede ser también cuando vamos a un evento, ¿sí? Cuando volvemos, nos sentamos y hablamos de lo que pasó, siempre por la propositiva, ¿eh? Nunca, che, mirá, te adelantaste, pusiste mal una tabla, mal hecho, no, siempre por la propositiva. Bueno, ¿a vos qué te pareció? ¿Cómo estuviste? Y Juan, ¿cómo estuvo? Bueno, cada uno de su parte. Entonces, así se trabaja en debriefing, ¿sí? Viendo las situaciones para tratar de mejorarlas, pero siempre positivamente, nunca con mala onda ni con mala forma, ¿sí? Seguimos avanzando. La próxima. Bien. Algunos tips, ¿sí? Siempre es importante en todos los equipos, hay líderes naturales, hay líderes que se forman, hay líderes que son parte de las jefaturas, de las direcciones, ¿sí? Pero bueno, es importante que los equipos tengan un líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque un líder debe tomar decisiones, ¿sí? Debe en el equipo.
la información. La persona debe compartir la información y esa información tiene que ser precisa, tiene que ser actualizada, tiene que haber capacitación continua. Hay un micrófono abierto, me parece. Graciela, si podés cerrar el micrófono. Bien. Dar órdenes claras y medibles, recompensar, motivar, alimentar la mística, ¿sí? Todas esas son formas buenas para que los líderes puedan eh, mejorar a los equipos. De alimentar, de recompensar, de motivar, de darle fuerza a los equipos, muchas veces después mejoran en las situaciones de respuesta y tenemos equipos mucho mejor hasta formados, ¿sí? Cuando tenemos líderes positivos. Avanzamos a la próxima. Bueno, el plan de comunicación, sí, el plan de comunicación es una hoja de ruta, ¿sí? Tiene algunas etapas claves para las situaciones de emergencias que muchas veces hay que tener algunos objetivos y metas alcanzar, sí, procedimiento, integración y de información, tener en cuenta los presupuestos, las funciones y responsabilidades de cada uno, ¿sí? Esto es para armar toda la estructura, ¿sí? del plan de comunicación dentro del plan de emergencias, ¿sí? ¿Qué se debe comunicar y cómo y en qué contexto? ¿Con qué personas y con qué recursos se cuenta? Con qué medios también contamos. Entonces es importante, ¿sí? Bueno, también, además del plan de comunicación de la organización, tenemos que contar con el plan de comunicación interna que va a ser clave para las reuniones de planificación y todo lo que conozcan y todos los números de abajo lo dice, los del comité de emergencias, todo aquel que forma parte del comité de emergencias, tenemos que tener los teléfonos, ¿sí? Todos los teléfonos que necesitamos, ¿sí? Y tienen que estar escritos, ¿sí? Y tienen que estar accesibles a el líder de los equipos, al director, al coordinador y a todas las personas responsables. ¿Sí? Nunca tiene que quedar en una sola persona, como yo digo siempre, digo esto de personalizar y ser yo, soy Claudia, soy la que manejo tal lugar. Bueno, Claudia se fue al Caribe un fin de semana, qué lindo. Y bueno, y ocurrió una tormenta intensa, una inundación y nadie encuentra los teléfonos de nadie. Entonces, no personalizar, sí tiene que estar bien organizado, sí organizar los listados de todos los miembros, sí, ahí dice el COE, Economía, Desarrollo Social, todas las secretarías, subsecretarías, direcciones que participen del comité de emergencia, tener los contactos de las empresas de energía, de gas, de agua, ¿sí? Y no el número al que llama todo el mundo, porque suele pasar que se corta la luz y todos los vecinos van a estar llamando a ese número. Y yo como equipo, como desafío, como COE, tener el teléfono especial de emergencias donde nos atiendan. Y todo esto, sí, que les estoy diciendo, se trabaja previamente, ¿sí? Nosotros nos tenemos que reunir con las empresas, con las cooperativas zonales, ¿sí? ¿Para qué? Para, en caso que ocurra una situación, saber a dónde llamar, saber cómo nos vamos a movernos, saber si necesito que venga una cuadrilla a un barrio a cortar la luz porque está todo inundado, que responda enseguida, que se ponga bajo el mando de este comité de emergencia, ¿sí? El cuartel de bomberos también, de seguridad, de salud, prensa. Vuélveme un minutito para atrás, Marita. Un Bien, y fíjense lo que dice ahí, al finalizar siempre informes. Bien, avanza. Bueno, prensa, diarios,
todos tienen que ser parte, ¿sí? de nuestro plan de comunicación, tenemos que tener los contactos. En el momento del incidente, ¿sí? Para obtener mayor cantidad de información, lo que hablábamos hace un rato, el primer llamado que se va a responder desde una central de comunicación, ¿sí? Ya ahí podemos empezar a tener datos, podemos empezar a sumar la información que necesitamos que se lo tenemos contestando en una central de comunicaciones, lo tenemos que capacitar, se tiene que formar con los equipos y tiene que saber cómo responder ante una situación, ante un evento adverso, ante un accidente, ante una inundación, ¿sí? Tiene que estar preparado para recabar todos los datos y la información posible. En el momento de la llegada de los equipos al lugar, designar una persona del equipo que anote el número de víctimas, ¿sí? Y a dónde son trasladadas esas víctimas, ¿sí? Es importantísimo, cantidad de fallecidos, características, ¿sí? No interrumpir el trabajo de los equipos de respuesta, pero sí en el momento que se organiza el triage y que se empiezan a derivar las víctimas de un incidente, tener los datos, porque hay un tema importantísimo. Ya bastante daño sufren tanto las víctimas como sus familias, como para tener que estar buscándolas y recabando información y dando vueltas por hospitales, morgues, comisarías, ¿sí? Entonces es importantísimo tener a alguien en el equipo preparado para tener esa información en los obviamente a el responsable de esos equipos, que va a ser seguramente la persona que esté a cargo de pasar la información, que va a ser el rol de vocero en el momento, ¿sí? Que muchas veces es el director, el jefe de zona, no sé, eso cada uno de los equipos lo sabe y lo tiene que tener preparado, ¿sí? Bueno, esto que les decía, los lugares de derivación y traslados, cuidar la intimidad de las personas que participaron en el incidente, ¿sí? Tanto de los que se encuentran con vida como de los fallecidos. Lamentablemente hoy tenemos lamentablemente por un lado y por el otro lado es bárbaro tener celular, pero es que ya o gente sacando fotos, ¿sí? Y que, o una cámara y que las familias se enteren primero por una imagen en los medios de prensa que por la comunicación que le pueden dar desde los servicios, sí, es terrible. Es un daño a la salud mental terrible. Así que hay que tratar de que no entren ni se saquen imágenes de los incidentes, ¿no? Tener toda la información para transmitir, ¿sí? A los mandos superiores y al vocero y al finalizar armar un informe de lo sucedido, siempre el informe. Bueno, la próxima. Bien. En esto del plan de comunicación y algo que es la anterior, la anterior, se pasaron dos. En esto de lo que hablábamos del plan de comunicación, ¿sí? Lo vamos a ver seguramente en los próximos meses, ¿sí? Lo que es comando de incidentes. ¿Sí? Comando de incidentes, todo aquel que está formado y sabe bien, tiene también la comunicación es muy importante, maneja comunicaciones integradas, ¿sí? Durante el incidente son facilitadas a través del desarrollo y el uso de un plan de comunicación común y un proceso de arquitectura de comunicaciones interoperables. La gestión de inteligencia, la gestión de los incidentes, debe establecer un proceso para la reunión, compartir y gestionar la información y la inteligencia relacionada. Un poco lo que yo les venía hablando, ¿no? En el comando de incidentes se prepara para esto y para comunicar como corresponde y previamente. Avanzamos a la próxima. La próxima.
Bien. Las comunicaciones en un incidente son facilitadas habitualmente por el desarrollo de un plan común, ¿sí? Y la operabilidad, también los protocolos, procedimientos que se van a utilizar, ¿sí? Avanzamos a la próxima. Y hay alguien con el microfonito abierto, Ana Luisa Barbosa. ¿Querés repetirlo porque se te fue el audio? ¿Querés repetir la ¿Se placa? fue? Porque bien, perfecto. Sí, no, lo que decíamos de las comunicaciones en los incidentes, habitualmente se desarrolla toda la interoperabilidad, ¿sí? De los equipos de comunicación, los procedimientos, los sistemas, y ante un incidente crítico, ¿sí? Se desarrolla un plan de comunicación de equipos, los equipos que se van a usar, los sistemas, los protocolos, los procedimientos que se van a usar ante esos incidentes. Avanzamos. ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto. Bárbaro. A la próxima. Bien, procesos de la información, hablar un poco de estos procesos. Habitualmente en las situaciones de crisis, la información y la comunicación muestran características especiales, ¿sí? Existen antecedentes sobre que en las crisis la característica es el crecimiento es explosivo, ¿sí? La información que se maneja habitualmente es corta, si no es que necesitamos que llegue a la población, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Tener el manejo de la información. Y por eso les decía antes esto de los medios de prensa, ¿sí? Tenerlos de nuestra parte, ¿sí? Conversar con ellos, darles un lugar, ¿sí? Que en el momento de la crisis nosotros vamos a hacer vamos a ser quienes le pasemos la información, ¿sí? Para que ellos la transmitan a la población, porque también es importante transmitir información, porque si no decimos nada, damos lugar a estos supuestos informativos. Avancemos a la próxima. ¿Avanzamos? Bien. Estos procesos habitualmente, la velocidad de la comunicación aumenta en situaciones de crisis, más allá de los avances tecnológicos y científicos, muchas veces el papel de los medios de comunicación pone en riesgo a los equipos de prensa y la reserva de los derechos y de la identidad de las víctimas y el cuidado de la salud mental de sus familiares es importantísimo. Eh, por eso no debemos permitir que esta información corra así. Cualquiera que estuvo en algún lugar con algún evento crítico sabe que cuando ocurre una situación y por ejemplo estamos en una central de emergencias o de comunicación, los teléfonos explotan, suenan todos al mismo tiempo, nuestros jefes que por ahí están mirando información por televisión nos llaman y nos dicen, estoy viendo lo que pasó, qué hicieron, qué hiciste, bueno, por eso es importante tener el manejo de esta información. Avanzamos. Hay un manualcito sobre manejo de la información en situaciones de crisis que lo tienen colgado. Igual después vamos a revisar si sigue, creo que sí, yo lo había mandado para tenerlo colgado, que es importante pegarle una leidita, se hizo en la Universidad de La Plata, puse inundación en la ciudad de La Plata, que es un poco un diálogo entre los equipos de emergencias y de empresa, que es importante tenerlo. Porque además, como parte de nuestra comunidad, también corren riesgos de ser afectados. Bueno, la gestión de la información y la vocería y la articulación con los medios, esto fue en UNESCO en Perú en el año 2011, dice que las personas y las comunidades afectadas por los desastres tienen derecho a que los medios de comunicación respeten su intimidad, a que no las conviertan en un motivo para el sensacionalismo y que cumplan el papel de facilitadores de la comunicación y de las autoridades intervinientes. Pasamos a la próxima. Bien. ¿Y cómo se gestiona la información, no?
necesaria. No, de diversas disciplinas, o sea, en este caso seríamos todos nosotros, ¿sí? Y el manejo adecuado de la información. Evitar los supuestos informativos, hechos ya difundidos en el presente informativo, los supuestos históricos, conocimientos que se refieren a hechos del pasado, entonces como pasó, va a volver a pasar y no necesariamente ocurren estas cosas, ¿sí? Los supuestos interpelativos que apelan al lugar del lector como interpretador de una noticia, ¿sí? Yo hago que vos interpretes esta noticia del modo que yo quiero, ¿sí? Los supuestos de relación, porque para relaciones es necesario tener, como dije antes, un fluido contacto con los medios comunicacionales locales, así que otra tarea que se pueden llevar para el día de hoy es empezar a hablar con los medios locales, con las radios, ¿no? Los rumores, ¿sí? Junto con la información fundada, los rumores juegan un papel importante en situaciones de crisis, hay estrés colectivo que se manifiesta por informaciones infundadas, ¿sí? Durante los desastres, invariablemente se hace mención a saqueos de gran escala, a crisis conflictivas con las autoridades, muchas veces se deben a este tipo de rumores y muchas veces son utilizadas por hay que tratar situaciones para lograr que la comunidad esté mejor, ¿no? Habitualmente estos rumores no son basados en la realidad, ¿sí? Y bueno, y habitualmente cuando ocurre un desastre, una catástrofe, la creación de rumores contribuyen a la sobreestimación también sobre el número de víctimas y todas situaciones que, una, no nos tenemos que hacer voz y dos, tenemos que tratar de cortar un poco la mediatización, ¿sí? De esto es hasta el momento la formulación de propósitos sobre crisis no ha sido generosa al respecto del tema de la mediatización, ¿no? Uno enciende, hay una situación determinada y enciende los medios de comunicación y todos con el tema todo 24/7 y muchas veces no ayuda. En muchas ocasiones los medios de comunicación saben antes que las autoridades, los que le decía antes, ¿no? Y las autoridades en gran medida se dejan guiar por esta información y a veces nosotros que estamos en el lugar, ¿sí? Si no damos esa información a nuestras autoridades, van a creer lo que dicen los medios y bueno, cada vez va a haber más problemas. Son nuestros organismos los que deben dar la información a los medios. Avanzamos. Esto un poco un cuadrito, sí, la fuente de información, sí, la fuente de informativas tendríamos que ser nosotros, sí, dárselas al público y al periodista, quién, y a los periodistas, quién sería, ni siquiera para, avanzamos a la próxima. La próxima. Bien, ¿qué condiciones hacen fiable a una fuente? Tienen que ser, las fuentes tienen que ser eh, productivas, sí que proveen información adecuadas y noticiables de forma clara y comprensible, confiables, cuyas declaraciones no requieren la consulta de otras fuentes, honestas, ¿sí? Por eso me tienen que conocer, tienen que saber quién soy, que yo trabajo todo el año acá, que estos equipos están formados, ¿sí? Esta forma de verificación es casi necesaria porque consideran que poco viable, porque se consideran poco viable porque pueden actuar movida por intereses particulares, ¿no? Vamos a la próxima. La próxima, ahí está. Y el vocero, para esto tenemos que tener preparado un vocero. El rol del vocero habitualmente es la persona con más jerarquía y cargo en el lugar. A mí lo que me gusta decirles es que no solo tengan una sola persona preparada como vocero, porque si esa persona no se encuentra en el momento de una crisis, deben tener otros equipos preparados, ¿sí? Siempre debe estar preparado para hablar frente a un micrófono,
¿no? Sí, obviamente cuando son las personas que tienen más autoridad en los equipos. Los voceros oficiales en una crisis son las personas que se encargan de establecer un vínculo directo con los periodistas para brindar la información sobre lo que sucede. Es deseable que estén entrenados, ¿sí?, en comunicación y manejo de las emergencias, ¿sí?, hacer estas charlas, volver a revisarlas, volver a leer un poco el material siempre. Deben estar preparados para dar una respuesta a las numerosas preguntas que pueden surgir por parte de los medios. Con la preparación adecuada, muchas de esas preguntas pueden participar a fin comunicación, ¿sí? Mismo, el vocero debe aprovechar la oportunidad de contacto con los periodistas para explicar el mecanismo de ayuda y visibilizar lo que está haciendo adecuadamente y en cada sector. Y esto es importantísimo, gente, porque eh, habitualmente ante las crisis siempre aparecen miles de mensajes, por ejemplo, con el tema de las donaciones, por ejemplo, y nos desordenan muchas veces a los equipos, ¿no? Se pide, bueno, manden ropa, manden esto, manden agua, bueno. Sí, bueno, no, necesitamos agua, necesitamos esto, necesitamos lo otro, porque muchas veces hasta las donaciones terminan siendo una complicación, ¿sí?, en las situaciones de crisis. Entonces, es importante que este vocero se prepare y comunique, ¿sí? Comunicar con calma, con honestidad, con transparencia. Que siempre cuando capacitamos y formamos muchas veces hasta los técnicos de emergencia, decimos, ustedes tienen que hablar con lenguaje técnico. ¿Sí? Sí, entre equipos tenemos que hablar con lenguaje técnicos, entre profesionales, pero con la comunidad no. Con la comunidad tenemos que hablar de manera que nos entiendan, ¿sí? Tener presente a qué medio le están hablando y cuál es ese medio, tener en cuenta las características de cada medio, si es de televisión, radio, gráfica, expresarse con seguridad y nunca con arrogancia, mostrar empatía, expresar sentimientos, pero al mismo tiempo controlar las emociones, ¿no? No es aconsejable hasta decir que piensa o opina, ¿sí? Esto es importantísimo. Hay que discutir sobre lo que uno sabe, no dar una opinión ni lo que yo pienso, ¿sí? No, es importante mantener la calma y el control y no actuar defensivamente ante ningún medio. Avanti, adelante, la próxima. Bueno, el rol del vocero, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Mantener la calma, aceptar entrevistas solo cuando tenga un mensaje o un objetivo claro, ¿sí? Saber escuchar y respetar a los interlocutores, anticiparse a las preguntas sobre lo que vendrá, seguramente voy a tener menos preguntas que responder, y asumir que el micrófono está siempre abierto, no brindar declaraciones off the record o extraoficiales. ¿Sí? Siempre son declaraciones oficiales las que brindo y ahí voy a evitar los rumores. Bueno, tener en cuenta que aunque los teléfonos suenen sin parar desde el principio y en un abrir y cerrar de ojos, la red nacional, provincial de emergencias deba facilitar la comunicación, esto no quita que las autoridades en ocasiones, durante horas, por no decir días, estén completamente desorientadas, ¿sí? Entonces, ha habido crisis a gran escala que se sigue sin saber también para la futura toma de decisiones, ¿sí? Y en esto es algo importante que se da desde la defensa civil, ¿sí? La evaluación de daños y necesidades, también la tienen que tener en cuenta y tiene que participar la gente que comunica, ¿sí? Siempre tener informes actualizados y estadísticas y datos son fundamentales. ¿Avanzamos? Bueno, haciendo un resumen de todo lo que vimos en esta charla, ¿sí?
La comunicación y riesgo, ¿sí? Que habla de la planificación, de la capacitación continua, ¿sí? Las responsabilidades claras, la organización en la escena, el liderazgo, el trabajo en equipo. La formación de la avanzamos. La próxima. Ahí está, bueno, igual ya llegamos. Bueno, ahora sí, ahora preguntas y siempre me gusta regalarles una última frase. El mundo que hemos creado es el proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar el mundo sin cambiar nuestra forma de pensar del gran Einstein. Así que nada, espero que esta charla les sea útil y bueno, escucho reflexiones y yo preguntas. Podemos sacarla en la charla, Marita, si querés.